Amen. I am not too old to enjoy rock and roll. Yo no estoy demasiado viejo para que no disfrute el rock and roll. Amen. That was a great music, great song. Turn to Ephesians 3:20. Gran música esta noche. Abran en Efesios 3:20. And I want to begin tonight's sermon by asking you another question. Y quiero empezar esta noche el sermón haciéndoles otra pregunta. Why should we keep praying ¿Por qué debemos seguir orando if we don't see any results? si no vemos ningún resultado? Should we? Debemos seguir orando. Should you keep praying day after day, Debes seguir orando día tras día, month after month, mes tras mes, and sometimes year after year? y a veces año tras año. Should you be praying Debes seguir orando if you're not seeing results? si no estás viendo resultados. There are a lot of things Hay muchas cosas that I'm praying for right now de las cuales yo estoy orando ahora mismo and have been for quite some time. y he estado orando por mucho tiempo. No results. No veo ningún I am resultado. not seeing a single prayer answer No estoy viendo ni una sola oración respondida in some cases. en algunas áreas. So the question Y is, por eso la pregunta, should we keep praying debemos seguir orando if we're not seeing results? si es que no vemos resultados. If there is any area Mira, si existe algún área that we need revelation en la cual necesitamos revelación and y motivation, motivación, it's in the area of our prayer life, es en el área de nuestras oraciones. because Por el motivo, prayer can be discouraging. a veces la oración puede desanimarlo a uno So we want to quit and give up. y queremos rendirnos y no hacerlo God, más. you're not hearing my prayer. Dios, no estás oyendo mis oraciones. You're not answering my prayer. No estás respondiendo mis Nothing oraciones. is changing. Nada ha cambiado. So this tells me Y esto me dice we need help. que necesitamos ayuda. We need revelation to motivate our prayer life. Necesitamos revelación para motivar nuestras oraciones. And what we find in the Bible Y lo que encontramos en la Biblia is that God goes to great lengths es que Dios se esfuerza mucho to reveal to us para revelarnos what happens lo que sucede in the unseen spiritual realm en el mundo invisible espiritual when we pray. cuando nosotros oramos. There may not be much happening that we can see, Tal vez no hay mucho sucediendo que podamos ver, but I can assure you pero yo puedo asegurarte that when you pray, que cuando tú oras, every time you pray, cada vez que tú oras, things are happening in the unseen realm. cosas están sucediendo en el mundo invisible. And the Bible, as I said, goes to great lengths to show us that. Y la Biblia se esfuerza mucho para mostrarnos eso. Why should we pray ¿Por qué debemos orar if we're not seeing results? si no estamos viendo A resultados? little boy went to his dad one day. Un día un jovencito fue a hablar con su padre. He's about 3 or 4 years old. Tenía 3 o 4 años. And he said, Dad, Y le dijo, papá, I want a baby brother. yo quiero un hermanito. So the dad said, Y el papá le dijo, well, son, why don't you pray? bueno, hijo mío, ¿por qué no oras? And so the little boy goes off to pray. Y el niño se fue a orar. After 3 days, Después de 3 días, the little boy came back upset. el niño regresó molesto. Dad, Papá, I have prayed 3 times, he orado 3 veces and I don't have a baby brother yet. y aún no tengo un hermanito. So I'm not praying anymore. Ya no voy a orar más. And then about 9 months later, 9 meses después, the father takes a little boy to the hospital. el papá llevó a su hijo al hospital. And they go into a room, and there's his mother. Y entran en un cuarto y está la madre. And she's holding a little baby boy. Y tiene un hermanito, un bebé en sus brazos. Then a few minutes later, Pasan unos minutos. a nurse walked in. Entra una enfermera. She had another baby boy. Y tenía otro hermanito, otro varón. And she lays this other baby on the mother's bed. Y le puso este otro bebé en la cama con la mamá. And then a few minutes later, Y unos minutos después, another nurse comes in the room llega otra enfermera en el with cuarto another baby con boy otro bebé varón. and hands this baby to the father. Y se lo entrega al padre. And the father says, son, Y el padre le dijo a su you hijo, see,
Ya ves, hijo mío, God answered your prayer. Dios respondió tus And the oraciones. little boy said, Y el niño le dijo, aren't you glad I only prayed 3 times? papá, ¿no estás contento que solamente oré 3 veces? This is a question that a lot of us grapple with. Esta es una pregunta que muchos de nosotros luchamos We con get ella. frustrated. Nos frustramos, We get discouraged. nos desanimamos And we sometimes give up on some areas of our prayer life. y a veces nos rendimos en ciertas áreas de nuestras So oraciones. why keep praying Entonces, ¿por qué seguir orando when we don't see results? cuando no vemos resultados? When we pray, are we trying to talk God into something? Cuando oramos, ¿estamos tratando de convencer a Dios a que haga algo? If we don't see results, does that mean nothing's happening? Y si no vemos resultados, ¿significa que nada va a suceder? How much power is there actually in our prayer? Y en realidad, ¿cuánto poder existe en nuestras oraciones? When is an appropriate time ¿Y cuándo es el tiempo apropiado to quit praying for something de dejar de orar por algo? when we're not seeing results? Cuando no vemos los So I resultados. want to grapple with all of these questions. Por eso quiero tratar con todas estas Why preguntas. should we pray ¿Por qué debemos orar when we don't see results? cuando no vemos resultados? Ephesians chapter 3, one Ef- single verse, Efesios 3, un solo versículo, verse 20. versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. I want to talk to you first of all about a supernatural deposit. Quiero hablarte primero acerca del depósito sobrenatural. All too often in life, Muchas veces en la vida we fixate on how weak we are, nos fijamos en lo débil que somos, how ineffective we are, lo incapaces que somos, how incapable we are. los ineficaces que somos. And there really is a good reason for that. Y en realidad tenemos un buen motivo por hacerlo. Because we are weak, Porque sí, somos débiles, we are unable, somos incapaces and we are ineffective y somos ineficaces in ourselves, en nosotros mismos, without God. sin Dios. The Bible says we can do nothing. La Biblia dice que no podemos hacer nada. We are weak, Somos débiles, we are ineffective, somos ineficaces, we are incapable somos ineficaces, incapaces in and of ourselves. por nuestra propia cuenta. Paul even acknowledged his own weakness. Pablo hasta reconoce su propia debilidad. In Romans chapter 6, he said, I speak in human terms En Romanos 6 dice, les hablo en términos humanos, because of the weakness of our flesh. a causa de la debilidad de la carne. And this is so very true. Y esto es tanto la verdad. The Apostle Paul said again in 1 Corinthians 2:3, En Primera de Corintios, él nos dice otra vez, I was with you in my weakness, estuve entre ustedes con debilidad, in fear, con temor and in trembling. y mucho temblor. So, of course, that is spoken in the context Entonces, cuando él dice eso, se trata of how we are de cómo somos without God working in our lives. sin Dios trabajando en nosotros. And of course, living on a foundation Y lógico, viviendo en una fundación of our own weakness de nuestra propia debilidad, is a hopeless enterprise. es un negocio sin esperanza. It leads to no end of frustration Nos lleva a una frustración sin fin. because you can't fight sin and temptation on your own. Porque no puedes luchar con el pecado y la tentación por tu propia cuenta. You can't engage in spiritual warfare No puedes entrar en la guerra espiritual and be victorious in your own strength. y bajo tu propia fuerza tener la victoria. There's an antidote Hay un antídoto for the weakness of your flesh, para la debilidad de tu carne and it is the deposit y es el depósito of God's power del poder de Dios that He places inside of your life. que Él pone dentro de tu vida. And I want you to consider this. Y quiero que lo consideres. How do we get God's power in us? ¿Cómo podemos tener el poder de Dios en nosotros? How do we compensate for our weakness ¿Cómo compensamos por nuestra propia and our debilidad inability y nuestra inhabilidad and our tendency to fail? y nuestra tendencia de fracasar? We have to acquire God's power. Tenemos que adquirir el poder de Dios. God's power El poder de Dios is part of Himself es parte de sí mismo that He puts in us. que Él deposita en nosotros. And then
then expresses that power through our lives. Y entonces se expresa ese poder en nuestras vidas. When you discover this about prayer, Cuando tú descubres esto a través de la oración, it will revolutionize your prayer life. esto revolucionará tus oraciones. It is why we keep praying. Ese es el motivo por el cual seguimos And we orando. never quit. Y nunca nos rendimos. And we never give up. Y nunca dejamos And de we never hacerlo. lose hope Y nunca perdemos esperanza. because of the deposit Por causa de ese of depósito God's power del poder de Dios that goes out of us when we pray. que sale de nosotros cuando oramos. In the book of Luke, En Lucas, Jesus put it in the context Jesús lo dijo basado of the baptism of the Holy Ghost. el bautismo del Espíritu Santo. Behold, I send the promise of my Father upon you. He aquí enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Tarry in the city of Jerusalem Quédense en la ciudad de Jerusalén until you are endued with power from on high. hasta que sean investidos del poder de lo alto. That word endued Esa palabra investidos means to sink into, significa que seas to empapado, put inside of. que pongas dentro de algo. It is a supernatural Es algo sobrenatural, deposit of power un depósito de poder that sobrenatural God places in your life que Dios pone en tu vida when you're filled with the Holy Ghost. cuando eres lleno del Espíritu In Santo. Acts, En Hechos, Jesus said, you shall receive power Jesús dijo, recibirás poder when the Holy Spirit has come upon you. cuando el Espíritu Santo haya venido sobre The ustedes. word to receive there La palabra recibir means to make something your own possession. significa que algo pasa a ser tu propia posesión. You get power. Recibes poder. The power becomes your possession. El poder pasa a ser tuyo. It is a part of God that is in us, Es una parte de Dios en nosotros that manifests beyond human weakness que se demuestra más allá de la debilidad humana to affect and to change the world around us. para afectar, impactar un mundo a nuestro In alrededor. the book of Acts, En Hechos, when the disciples prayed in the upper room, cuando los discípulos oraron en el aposento alto, the Bible says they were all filled with the Holy la Spirit Biblia and nos dice power. que todos fueron llenos del Espíritu Santo y poder. And then in Acts 1:5, Y en Hechos 1:5 you shall be baptized with the Holy Spirit. serán bautizados en el Espíritu So Santo. we have those four powerful words. Tenemos esas 4 palabras poderosas. Endued with power, Llenos con poder, receive power, recibir poder, be filled with power, llenos con poder and be baptized y bautizados with the power of God. con el poder de Dios. This is what He has done. Esto es lo que Él ha hecho. And when we pray, Y cuando nosotros oramos, that power ese poder begins to go to work. empieza a trabajar. Now, the text that I read El texto que les leí esta noche reinforces this this truth in a powerful way. reafirma esta verdad de una forma poderosa. This verse is very curious to me. Este versículo siempre me ha sido curioso. It has a very curious grammatical structure. Tiene una estructura gramatical muy curiosa. And I want you to consider this verse Y quiero que consideres este versículo leaving out dejando afuera the three adverbs. los 3 adverbios. Now, to him who is able to do, Y aquel que es poderoso para hacer, leaving out the three adverbs. deja fuera los 3 adverbios. Now, to him who is able to do Y aquel que es poderoso para hacer all that we ask or think. todas las cosas que pedimos o pensamos. Isn't that good enough? Eso no es suficiente. How can there be more ¿Cómo than puede all? haber más que todo? Now, to him who is able to do Al que es poderoso para hacer all that we ask or think. todo lo que pedimos y pensamos. That's powerful. Eso es poderoso. That's an incredible promise. Eso es una promesa increíble. All is everything. Todo es todo. All is all. Todo es todo. Why does anything else need to be said? Porque hay que decir nada más. But the Holy Spirit said no. Pero el Espíritu Santo nos dijo, I no, have more to say than just that. tengo más que decir que solo eso. So let's add the adverbs one at a time. Ahora vamos a añadir los adverbios uno de cada Now, vez. to him who is able to do Y aquel que es poderoso para hacer above all that we ask. mucho más abundante de lo que pedimos y Okay, I get it pensamos. now. Oh, ahora sí lo entiendo. God wants to do more Dios quiere hacer más than what you're praying for. de lo que tú estás orando.
What you're praying for is limited. Lo que te estás orando es limitado. God wants to move beyond that. Dios quiere moverse más allá de eso. Now to him who is able to do above all that we ask or Al que think. es poderoso para hacer las cosas mucho más I get it. abundante de lo que pedimos y There pensamos. is more than all. Sí, hay mucho más que todo. Holy Spirit said, El Espíritu Santo dice, that no, does not convey todavía no es suficiente what I want to say. para decir lo que quiero decir. Now to him who is able to do Y aquel que es poderoso para hacer abundantly above all that we ask. abundantemente sobre más de lo que pedimos. All right. Oh, ahora sí. Now we're way beyond. Ahora ya pasamos más allá. Immeasurable. De una forma Without inmedible, boundaries. sin límites And with no limits. y sin linderos. Abundantly above all that we ask or think. Mucho más abundante de todo lo que pedimos. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo said no. dice That no. doesn't capture Eso aún no what I want to capta communicate lo que quiero comunicar through this text. a través de este texto. And then the Apostle Paul, Y el apóstol Pablo, through the Holy Spirit, una vez más a través del Espíritu Santo, finally captures por fin nos capta what the Holy Spirit wants to say. lo que el Espíritu Santo quiere decir. Now to him who is able to do Y aquel que es poderoso para hacer exceedingly abundantemente and abundantly y mucho más and above y sobre todo all that we ask or think. todo lo que pedimos y pensamos y deseamos, All that we ask or think todo lo que podemos pensar is too limiting for God. es demasiado limitante para Dios. Here we are Aquí estamos with our problems, con nuestros problemas, things that we're praying for. cosas de las cuales oramos por And ellas. here is God's power, Y aquí está el gran poder de God's Dios, eternal vision, la visión eterna de Dios, God's immeasurable ability. la habilidad inmedible de Dios. He is not Él no going to put himself in a position se pondrá en una posición where he is limited donde Él es limitado. to only work Solo trabajar in the area that you're praying for. en el área que tú le pides. He'll work in that area, Él trabajará en esa but área, he sees way beyond that, pero Él siempre mira mucho más even if allá, you don't. aunque tú no lo veas. And the Bible says that he does this Y la Biblia nos dice que Él hace esto according to the power that works in us. según el poder que actúa en So nosotros. there must be something incredible inside of us. Entonces tiene que haber algo increíble dentro de nosotros. If when God's power Si cuando el poder de Dios begins to move out of our lives empieza a salir de nuestras vidas through prayer a través de la oración into the world around us, al nuestro mundo alrededor, not only does it touch the few limited things that we're praying no for, solamente toca las pocas cosas limitadas las cuales estamos orando, but the potential goes way beyond that. pero el potencial va mucho más allá. Another translation, Otra traducción by his power, dice que por su poder he can do infinitely more Él puede hacer superabundantemente than más we can ask or imagine. de lo que podemos pensar o imaginar. This amazing verse Este versículo is a increíble declaration es una declaración that God works in the context of what we're praying for. que Dios siempre trabaja basado en el contexto de lo que tú pides. But that's only the beginning. Pero eso es solo el He goes principio. beyond. Hay siempre más We allá. set something in motion when we pray, Cuando oramos, algo ponemos en but he movimiento. works in a dimension so far beyond Pero that. Él trabaja en una dimensión tanto más grande. So here's the revelation. Y esta es la revelación. By prayer Por la oración and through y a prayer, través de la oración, we dole out nosotros salimos by measure por la medida God's power. del poder de Dios. So here's the question. Esta es la pregunta. How much ¿Cuánto of God's power del poder de Dios are you measuring out estás midiendo y enviando to cuando your oras? family, A tu familia, your a tu ministry, ministerio, your church, a tu iglesia, your a tu situation, situación, your a finances? tus finanzas? We are the conduit Nosotros somos Through los que prayer, enviamos, los conductores por la that oración, applies God's power los cuales aplicamos el poder to de the Dios world around us. al mundo a nuestro alrededor. God's power deposited in us El poder de Dios depositado en nosotros through the baptism of the Holy a Ghost. través del bautismo del Espíritu Santo. This is the means Esta es la manera that God's unlimited power por la cual el poder ilimitado de Dios
is released es to declarado affect the world around us. para impactar al mundo a nuestro Whatever alrededor. it is you're praying for Sea lo que sea que tú estás orando, matters to God le importa a Dios because it matters to you. porque te importa a ti. But what you may not realize, Pero lo que tal vez no te das cuenta that's only a spark es que eso es solamente una It's pequeña only the chispa. beginning Es solo el principio of the application of God's power de la aplicación del poder de Dios through your prayer a través de tus in oraciones the world around you. en el mundo alrededor So tuyo. let's talk about that supernatural Dimensión. dimension Por eso hablemos de la dimensión sobrenatural, that goes out of us when we pray. la cual sale de nosotros cuando oramos. What God does through His Word Lo que Dios hace a través de su palabra is that He pulls back the curtain es de que Él abre las cortinas and He gives you a glimpse y Él te deja que mires of what happens in the unseen realm when you pray. lo que sucede en este mundo invisible cuando tú oras. Because there is an underlying truth to all prayer. Porque hay una verdad que subraya todas las oraciones. The text that I read El texto que leímos is trying to stretch your faith está tratando de estirar tu fe and get you to see para que puedas ver that there's activity beyond the natural de que hay actividad más allá de lo natural, that takes place in the supernatural realm. lo cual ocurre en el mundo sobrenatural. Prayer Mira, la oración moves up to where God is, se mueve y llega donde está Dios. and then power is released from God Y después el poder es derramado desde Dios to address the circumstances of our lives. para dirigirse a las circunstancias de nuestras vidas. Consider the story of Cornelius in Acts chapter 10. Considera la historia de Cornelio en Hechos 10. This man is not a Christian, Este hombre no es cristiano, but he has a hunger to know God. pero tiene hambre para conocer a He Dios. probably recognizes Probablemente lo reconoce. the falsehood of the Roman pagan religion. La falsedad de la religión pagana romana. And he sees in the Jews Y él mira que en los judíos something that might be real. algo que tal vez sea And he real. wants to tap into that. Y él quiere conectarse a eso. And so he prays. Y por eso él empieza a Not a orar. Christian, Él no es ni cristiano, but he prays. pero él oró. And the Bible says there was a man in Caesarea called Cornelius, La Biblia nos dice, había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, a devout man who feared God. un hombre piadoso y temeroso de Dios. And then one day he saw a vision Y un día él vio claramente una visión of an angel de un ángel coming in and saying to him, que vino, entró y le dijo, Cornelius! Cornelio, What is it, Lord? ¿qué hay, Señor? And the angel said, Y el ángel le responde, your prayers tus oraciones have come up han subido for a memorial before God. como recordatorio ante Dios. I want you to think about that. Quiero que pienses en eso. Another translation says your prayers Otra traducción dice, tus oraciones have come up to God han llegado a Dios and have been remembered by him. y Él se ha acordado de ellas. And another translation, Y aún otra traducción God is aware of your prayer dice, Dios está consciente de tus and oraciones they are kept by him. y están guardadas por Él. They are secured Están protegidas as a possession of God. como una posesión de Dios. In our frustration En nuestra frustración of seeming unanswered prayer, de muchas veces no ver las respuestas de oraciones, we lose sight of this. nos olvidamos de esto. This is a dimension that is always at work. Esto es una dimensión que siempre trabaja. Not one single prayer of yours Ni una sola oración tuya is unheard, pasa que no sea oída, is lost, o sea perdida, is wasted. o sea echada a perder. God hears every one of them. Dios las escucha todas, Every day of your life. todos los días de tu vida. They may amount to the hundreds and the thousands. Tal vez sean cientos o miles de ellas. All of them are individually received by God Todas ellas individualmente son recibidas por Dios and then preserved and kept. y guardadas y protegidas. And in that scripture about Cornelius, En la escritura que nos habla de Cornelio, he's praying every day, él está orando todos los crying días, out to God. clamándole a Dios. He doesn't see any change. Él no ve ningún cambio. He's yearning. Él está This could deseoso. have gone on for months or even years. Esto ya llevaba meses o quién sabe años.
And then Y entonces the time came llegó el tiempo for God to take action. para que Dios actuara. In light of Cornelius's prayer, Y basado en las oraciones de Cornelio, nothing is happening that we can see, nada está sucediendo que podemos ver. but something extraordinary is happening in the unseen realm. Pero algo extraordinario empieza a suceder en el mundo invisible. Cornelius needed to just keep praying, Cornelio necesitaba seguir orando. even though his prayers weren't being answered immediately. Aunque sus oraciones no estaban siendo respondidas And he inmediatamente, keeps praying. pero él siguió orando And he keeps y crying out siguió to God. clamándole a Dios. And the answer comes. Y la respuesta llegó. Cornelius didn't know about our text. Cornelio no sabía nuestro texto. It hadn't been written yet, Aún no había sido escrito. but he's realizing the truth of it. Pero él se da cuenta de la verdad. The Bible uses very powerful imagery La Biblia utiliza una imagen muy poderosa to help us grasp this. para ayudarnos a entender esto. Remember when Jesus spoke about rivers of living water ¿Te acuerdas de cuando Jesús nos habló de ríos de agua viva flowing out of your life? saliendo de tu vida? He's in the city of Jerusalem, Él está en la ciudad de Jerusalén and there's a feast day happening. y hay una fiesta que está llevándose a cabo. And Jesus said, if anyone thirsts, Y Jesús dice, si alguien tiene sed, let him come to me and drink. que venga a mí y que beba. And he who believes in me, El que cree en mí, as the scripture como has dice said, la Escritura, out of his heart de su corazón will flow rivers brotarán ríos of living water. de agua viva. He spoke this concerning the Spirit Esto dijo del Espíritu and the power y del poder whom those believing in him would receive. que habían de recibir los que en él creían. So let's think about this idea of a river. Vamos a pensar en esta idea del río. Rivers come in a lot of shapes and sizes. Los ríos existen en varias formas y tamaños. There's such a thing as a dry riverbed, Existe algo llamado un río seco, no water. que no tiene agua. Others Otros are just a trickle. solamente son un Maybe chorrito, in the heat of summer, tal vez un gotero en el medio del all the verano. waters have dried up. Todas las aguas se han secado There's only a little trickle of water. y solo hay un pequeño riachuelo. And there's other rivers Pero hay otros ríos, that are enormous. los cuales son enormes And they are powerful. y son poderosos. Here in South America, you have the Amazon River. En Sudamérica existe el río Amazonas, That is such an incredible force, que tiene un caudal tan increíble where it releases itself into the que ocean. cuando el agua sale al océano, There's fresh water several hundred miles out hay una gran cantidad de agua fresca, más de cientos de kilómetros the en el mar, ocean. dentro del océano, because of how powerful this river is. por lo poderoso que es el caudal de este It río, influences the environment of the ocean. porque influencia todo el ambiente del In océano. North America, En América del Norte we have the Columbia River. tenemos el río Colombia. The Columbia River is 1.5 miles wide. El río Colombia tiene 2 kilómetros de anchura. They have placed these enormous turbines in the river. Han puesto tremendas turbinas en el And the río. river is powerful enough Y el río es tan poderoso to drive these turbines para mover estas turbinas, to provide electricity para que provean for electricidad several million people para varias millones de in personas that part of the United States of America. en esa área de Estados Unidos. Jesus said, out of your belly Jesús dice, de tu interior will flow rivers of living water. brotarán ríos de agua viva. And he spoke that concerning the power Y él dijo eso acerca del poder that is going to flow out of your life. que va a salir de tu vida. So how much Entonces, ¿cuánto? power, ¿Cuánto poder? rivers of living water Ríos de agua viva are flowing out of your life están saliendo de tu vida, and affecting your world and your environment. impactando tu mundo y tu ambiente. Just like the Amazon has impact in the ocean, Igual que el río Amazonas impacta el océano, the Columbia el río Colombia produces electricity for millions of people. produce electricidad para millones de personas. Flowing water is power. El agua que fluye tiene poder. A mighty river is influence, Un río poderoso tiene su and it influencia affects change. y afecta el cambio. And Jesus said, Y Jesús dice, out of you de ti will flow brotarán rivers of living water. ríos de agua viva. Consider two characters from the Old Testament, Considera dos personas del Antiguo two great Testamento. prophets of God. Dos grandes profetas de Dios. The first is Elijah. El primero es Elías.
Why did Elijah ¿Por qué fue que Elías pray for something oró por algo that God said he was going to do? que Dios le dijo que él iba a There was a hacer? famine. Había un hambre en la tierra. God said it was going to come to an end. Dios le dijo que el hambre se iba a acabar. Why didn't Elijah just wait? ¿Por qué Elías simplemente no During esperó? the famine, Durante el hambre, God provided him with food and water. Dios le proveyó a él comida y Relax. agua. Take Relájate, it easy descansa, and wait for the rain to come. espera que llegue la lluvia. But you read an account in 1 Kings Pero cuando tú lees en Primera de Reyes, where Elijah goes to the top of Mount Carmel donde Elías sube al monte Carmelo and he begins to pray for an end to the famine. y empieza a orar para un fin a esa hambre, And he's praying, y empieza a orar, nothing changes. nada sucede. He's praying, Él vuelve a orar Nothing y changes. nada cambia. and then he prayed a seventh time. Oró la séptima vez And his servant came back and said, I see a cloud. y su siervo regresó y dijo, ve About una the pequeña size of a nube man's hand. del tamaño de la mano de un hombre. And Elijah declared, prepare for rain. Y Elías declaró, prepárate para la It's lluvia. going to come. Va a venir. But why should he pray? Pero ¿por qué God tenemos said que he was orar? going to bring it about. Dios dice que lo va a traer de todas maneras. What Elijah is doing Lo que Elías está haciendo, is he is releasing él está declarando the power of God y soltando el poder de Dios to fulfill God's promise in his life. para cumplir las promesas de Dios en su vida. Elijah's prayer La oración de Elías is a necessary component es un componente to the necesario drought coming to an end. para que la seca se God acabe. needs someone he can move through. Dios necesita a alguien por el cual él puede moverse. In Daniel chapter 10, En Daniel capítulo 10, Daniel is fasting and praying. Daniel está orando y ayunando. And the days and weeks pass Y pasan días y semanas and nothing happens. y nada sucede. And Daniel said, in those days I was mourning for 3 full weeks. Y Daniel dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido durante 3 semanas. He's fasting Él está ayunando, and he's praying está orando, and he's crying out to está God. clamándole a Dios. Nothing's happening. Nada está sucediendo. And then Entonces, the Bible says an angel appears dice la Biblia que un ángel se le aparece. and says, Daniel, don't be afraid. Y le dijo, Daniel, no temas, For from the first day that you set your heart to pray porque desde el primer día que dedicaste tu corazón a orar and to humble yourself, y a humillarte en la presencia de Dios, your words were heard. tus palabras fueron oídas. And I have come because of your word. Y yo he venido por tus palabras. Daniel didn't see that. Daniel no lo vio. It's just the first day of a 21-day season of prayer and fasting. Fue el primer día de una temporada de And he's 21 días de praying. oración y ayuno. And he's praying, Y él estaba orando. and he gets up when he finishes, Y cuando termina se pone de goes pie. about his business. Y sigue viviendo su vida. He doesn't realize Él no se da cuenta that in heaven his prayers were heard. que en el cielo sus oraciones fueron And oídas. God pulled the angel Y Dios trajo al and said, I ángel. want you to go to Daniel. Le dijo, quiero que vayas a And it Daniel. took the angel 21 days to get Y there. al ángel le tomó 21 días para llegar a él. On the first day you pray, En el primer día que él ora, the angel said, I left heaven with your answer. el ángel dijo, salí del cielo con la And I respuesta. had to wage war in order to get to where you are. It took me 3 weeks. Pero tuve que hacer una guerra para llegar a donde estás. Me tomó 3 He semanas. said, the prince of the kingdom of Persia withstood me Él dijo, el príncipe del reino de Persia me opuso for 21 days. por 21 días. And behold, Michael, Pero he aquí que Miguel, one of the chief angels, uno de los principales Came to help ángeles, me. vino a ayudarme. for I was alone with the kings of Persia. Porque estaba solo con los reyes de So all Persia. of this unbelievable activity Toda esta actividad increíble In the unseen sucediendo realm. en el mundo invisible is taking place está sucediendo. because Daniel was praying. Porque Daniel estaba orando. Those prayers are being heard in heaven. Esas oraciones están siendo oídas en el Angels are cielo. being dispatched. Ángeles están siendo enviados. Spiritual warfare is taking place Guerra espiritual está sucediendo. as the devil is trying to hinder what God wants to do through, Mientras David, el through diablo está Daniel's tratando life. de estorbar lo que Dios quiere hacer a través de las oraciones de Daniel. So I want you to consider with me Por eso quiero que consideres conmigo. how this applies to us here today. ¿Cómo esto se aplica a nosotros hoy? Let me ask you another question. Quiero hacerte otra pregunta. How much ¿Cuánto of the work of salvation de la obra de la salvación has been done? se ha logrado? How would you answer that question? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Would you say a lot? ¿Dirías que mucho? Would you say most? ¿Dirías la mayor parte? Would you say a little? ¿Dirías un poquito? Would you say half? ¿Dirías la mitad? How much ¿Cuánto of the work of salvation de la obra de la salvación has been done? se ha llevado a cabo?
Listen to what Jesus said from the cross. Escucha lo que Jesús dijo de la cruz. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, all things were now accomplished, todo estaba consumado, said, I thirst. dijo, tengo sed. Jesus received the sour wine Jesús tomó el vino, el vinagre, and said, it's finished. y dijo, consumado es. And he gave up his spirit. Y entregó el Espíritu. There's nothing left to be done but rise from the dead. No queda más nada que hacer a no ser que resucitar de los muertos. And that was the easy part. Y eso fue lo más fácil de todo. How much of the work of salvation has been done? ¿Cuánto de la obra de la salvación ya ha sido hecho? The answer is all of it. La respuesta es todo. Finished. Consumado It's es. complete. Está completo. There's nothing left to be done. No hay nada más que pueda hacerse. Now Pero ahora we have to do something. nosotros tenemos algo que hacer. What we are praying for, Y lo que nosotros estamos orando, revival in our city, el avivamiento en nuestras revival ciudades, in our nation, avivamiento en nuestras naciones, revival in our world. avivamiento en nuestro What mundo, we are praying lo about, que nosotros the estamos orando, salvation of precious souls, la salvación de almas preciosas. it's all been accomplished. Todo ya ha sido In logrado heaven. en el cielo. Now. Ahora, You need to pray tú necesitas to orar release power para que ese poder sea to suelto bring it about in your life on y the earth. se lleve a cabo en tu vida aquí en la tierra. This is what happens when we send a couple into a city. Esto es lo que sucede cuando enviamos una pareja a una ciudad. We're going to have exciting announcements this week. Esta semana tendremos anuncios alegres. Couples are going to go into cities Parejas serán enviadas a through ciudades people a través de personas. in a city of hundreds of thousands, perhaps millions. Dos personas en ciudades de cientos de miles o hasta And they're millones. going to put themselves in a position Y estarán en una posición to be answered prayer for that city. para que sean la respuesta de una oración para esa Power ciudad. of God to begin to move from their lives Para que el poder de Dios empiece a moverse de sus vidas. to accomplish God's purpose and God's will. Para lograr los propósitos y la voluntad de Dios. I want to close Quiero cerrar by talking to you about supernatural power. hablándote del poder sobrenatural. And I want to take you for a journey Y quiero llevarte por una jornada to heaven. hacia el cielo. It's a little hard to imagine, Yo sé que es algo difícil de imaginarlo, but the Bible helps us. pero la Biblia nos ayuda. What we see in the book of Revelation En el libro de Apocalipsis lo que is vemos es actual and it is real. y es real. It is not symbolism. No es puro simbolismo. John Juan saw vio what happens in heaven, lo que sucede en el cielo, what's going on up there right now lo que está sucediendo allá arriba ahora as a mismo, result of your prayer. como resultados de tus So oraciones. listen carefully Por eso escucha as we cuidadosamente take a little journey mientras vamos en esta jornada into heaven hacia el cielo through the eyes of John a través de los ojos de in the Juan book of Revelation. en el libro de Apocalipsis. The first scripture is Revelation 5. La primera escritura es en Apocalipsis 5. Now, when Jesus had taken the scroll, Cuando Jesús tomó el libro, the four living creatures los 4 seres vivientes and the 24 elders fell down before the Lamb, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. each having a harp Cada uno tenía un arpa and golden bowls y copas de oro full of incense, llenas de incienso, which are the prayers of the saints. que son las oraciones de los santos. This is what John saw. Esto es lo que Juan vio. These incredible bowls, Estas grandes copas. golden bowls. Copas de oro. I don't know how big they were. Yo no conozco su When I tamaño, preached this sermon, pero yo prediqué a little while sermón. afterward, Después de que lo prediqué, my wife found some golden bowls at the store and she bought them. mi esposa encontró unas copas de oro en una tienda y las compró. Started writing out her prayers and putting it in these golden bowls. Y empezó a escribir sus oraciones y echarlas en estas But copas I de have oro. in my mind's eye Pero en la mente mía, that the golden bowls in heaven yo imagino que esas copas de oro en el cielo could be the size of this auditorium. serán del tamaño de este auditorio. And there's 100 of them assigned to your life. Y hay cientos de ellas para cada uno de tus And vidas. throughout your life you're praying. Y por toda tu vida estás orando. And your prayers are going into these golden bowls. Y tus oraciones están entrando en estas And copas de they're oro. being filled. Y están llenándose. And then we have another amazing picture. Y después tenemos otro cuadro In increíble. Revelation chapter 8, Apocalipsis 8. the Bible says when Jesus opened the seventh seal, Dice la Biblia que cuando Jesús abrió el séptimo sello, there was silence. hubo silencio. Silence Silencio in heaven. en el cielo. Silence. Silencio. So what does that mean?
¿Qué significa Because eso? the Bible says that heaven's going to be a pretty noisy place. Porque la Biblia nos dice que el cielo será un lugar muy de There's mucha going bulla. to be singing Van a haber canciones and worship. y adoración and a lot of talking y mucha gente and hablando praising y adorando and glorifying y God. glorificando a Dios. Sometimes it's going to sound like a mighty rushing wind. A veces va a sonar como un viento recio y fuerte. What would have to happen ¿Qué es lo que tiene que suceder for heaven to go silent para que el cielo se vuelva un silencio? for a half an hour? Por media hora, dice. It gives us a time. Esto nos da tiempo. Some of you couldn't shut your mouth for a half an hour if you got paid to do it. Algunos de ustedes no puedes callarte la boca si aunque te paguen. So for half an hour, Así que por media hora, the multitudes in heaven, las multitudes en el cielo, along with all the angels, junto con todos los ángeles, are going to go dead quiet. van a quedarse silenciosos. Sin un sonido. Something must be going to happen. Algo especial tiene que suceder. And there's anticipation. Y hay anticipación. And the anticipation is so great, Y la anticipación es tan grande we can't even speak. que no podemos ni hablar. And then it says, I saw the 7 angels Y dice, vi a los 7 ángeles who stand before God. que estaban de pie delante de And Dios. to them were given 7 trumpets. Y les fueron dadas 7 trompetas. And then another angel, Y otro ángel vino. having a golden censer, Se puso de pie delante del altar con un incensario de oro. came and stood at the altar. Estuvo delante del altar. And all this is actual. Todo esto es It's actual. real. Es real. It's happening. Está sucediendo. Perhaps even now, tonight, Tal vez hasta esta misma heaven noche has gone silent el cielo se haya in silenciado anticipation of what's about to happen. en anticipación de lo que va a suceder. And the angel was given much incense, Y el ángel tuvo mucho incienso that he should offer it para que lo ofreciera with the prayers. con las oraciones. Your prayers are up there. Tus oraciones están allá With the arriba. prayers of all the saints Con las oraciones de todos los santos. upon the golden altar which was before the throne. Sobre el altar de oro que está delante del And trono. the smoke of the incense Y el humo del incienso. with the prayers of the saints Con las oraciones de los santos. ascended before God Subió de la mano de Dios. from the angel's hand. De las manos del ángel a la presencia de Then Dios. the angel took the censer, Y el ángel tomó el incensario. filled it with fire from the altar, Lo llenó con fuego del altar. and threw it to the earth. Y lo arrojó a la tierra. And there were noises Y hubieron and ruidos, thundering truenos, and lightnings estruendos and an earthquake. y un terremoto. The saints are praying. Los santos están orando. The golden bowls are being filled. Las copas de oro se están llenando. And when they get full as God wants them to be, Cuando se llena todo lo lleno que Dios quiere que sea, then everything changes. todo cambia. Heaven goes silent. El cielo se vuelve silencioso. Apparently there is an angel. Por lo visto hay un ángel. Apparently there's an angel Por lo visto hay un ángel who is watching your bowls as they're being filled. que está mirando tu copa de oro He mientras se sees every llena. prayer. Él ve cada oración, Every tear, cada lágrima, every longing, cada deseo, every anguish. cada And the ansiedad. bowls are being filled. Y las copas se están llenando. And then God says, okay. Y después Dios dice, ahora The sí. angel takes the bowl, El ángel toma esa copa, presents it to Jesus. se la presenta a Jesús. He imposes a supernatural dimension of power. Él le da una dimensión poderosa And then the angel takes that bowl y después el ángel toma esa and copa throws it onto the earth. y lo tira a la tierra. And things start happening. Y las cosas empiezan a God begins suceder. to move. Dios empieza a moverse. Prayer begins to shift and change circumstances. Las oraciones empiezan a cambiar las circunstancias. You see, prayer by nature has boundaries. Mira, las oraciones por su naturaleza We're tienen praying for límites. this over here. Estamos orando por esto And aquí. that's important Y, to us. y esto nos es It importante. matters to us. Nos es But importante. oh, beloved, God works so far beyond Pero oh, Dios hace algo mucho más grande when we pray. cuando nosotros And He oramos. applies power. Y Él aplica el poder. All the boundaries are removed. Todos los linderos son quitados. Pastor Mitchell went to Prescott El pastor Mitchell fue a Prescott at the end of 1969 al final del año and the beginning 1969. of 1970. Al principio del año He took 1970. over a little church. Él tomó una pequeña iglesia. He'd already been in ministry
ministry for about 10 years. Él ya llevaba como 10 años en el ministerio. Hadn't seen a lot of success, No había tenido mucho éxito, but he yearns for revival. pero él ansiaba por el He wants avivamiento. to see people saved. Quería ver gente salva. And he notices that in the court yard of Prescott downtown in a little park, Y él se da cuenta que en la plaza del Parque Central de Prescott young people are hanging out. hay jóvenes por todos And they're los lados. smoking weed. Y están fumando marihuana. And they're getting high. Y se están endrogando. And they have no direction. Y no tienen dirección en sus And vidas. so Pastor Mitchell begins to pray El pastor Mitchell empieza a orar for souls saved, para que almas se salven, for lives to be touched. para que vidas sean tocadas. And those prayers Y esas oraciones are going up into heaven. están subiendo al cielo And they're occupying the bowls y están llenando las copas that are assigned to Pastor Mitchell's prayer life. que están marcadas para las vidas de, de las And oraciones those del pastor bowls are Mitchell. lined up. Y esas copas están una al And lado they're de la getting otra filled. y se están llenando. And then they're spilling over into another bowl. Y después empiezan a And llenar another otra bowl. copa y otra And copa another, and y otra another, and copa y otra another. copa y otra copa. And then one day, Y un día the angel takes that bowl el ángel toma esa and he copa puts it into the hands of y Jesus. la derrama en las manos de Jesús. And he puts fire Él le echa fuego and power y poder and authority y autoridad and dominion. y dominio. And that bowl is thrust onto the earth. Y esa copa es arrojada sobre la And Pastor tierra. Mitchell started seeing an answer to prayer. Y el pastor Mitchell empezó a ver As respuestas a young sus people, oraciones. one by one, Mientras jóvenes, uno por uno, started coming into his church. empezaron a llegar a su But iglesia. how many know Pero ¿cuántos that saben God did not limit himself? que Dios no se limitó? He did all that Pastor asked or Él thought. hizo todo lo que el pastor pidió, pensó. But he wanted to do exceedingly and abundantly beyond what he asked. Pero or él thought. quería hacer abundantemente mucho más allá de lo que él And pensó, you're pidió. sitting here Y today. tú estás sentado aquí esta Pastor noche. Mitchell didn't see Argentina then. El pastor Mitchell no pensó en Argentina He aquel día. didn't see Russia. Él no vio He Rusia. didn't see Tucson. Él no vio Tucson. He didn't see Mexico. Él no vio México. Or Brazil. Ni Brasil. Or Bolivia. Ni Bolivia. He's just trying to reach a few young people down at the park. Él solo quería alcanzar unos cuantos jóvenes en la plaza del parque. But God has done exceedingly, Pero Dios ha hecho sobreabundante, abundantly. mucho más allá, above all that he asked or thought sobre about. todo lo que él había pensado. We have a pedir. fellowship now Tenemos un of compañerismo 2,500 churches de 2,000, más de 2,500 over 100 iglesias countries, en más de 100 países, with tens of thousands of converts and con, believers. con 10 de miles de conversos y Because creyentes, God is able to do porque Dios es capaz de hacer exceedingly mucho más and allá abundantly y abundantemente above all that we ask de or todo think. lo que pedimos y pensamos. So how full are your bowls? Entonces la pregunta es, ¿cuán lleno está tu copa? Why should we pray ¿Por qué debemos orar if we don't see results? si no vemos resultados? I've made a case Yo te lo he declarado esta why noche. you should keep praying. ¿Por qué debes seguir Don't orando? quit. No te Don't rindas. get discouraged. No te desanimes. Don't give up. No dejes de You orar. may not see a whole lot happening here, Tú tal vez no veas mucho aquí, but I can assure you pero yo te aseguro something's happening up there. que algo está pasando allá Whatever arriba. it is that's happening up there Sea lo que está pasando allá arriba, is eventually going to find its way down here. eventualmente llegará aquí. So don't quit No dejes de orar and don't give up. y no te rindas. I read the testimony Yo leí un of a testimonio well-known American preacher. de un predicador muy conocido americano. When he was 16 years old, Cuando él tenía 16 años de edad, neither him nor his family were Christian. ni él ni su familia eran And cristianos. one day his father, Un día su padre, who worked in a factory, que trabajó en una fábrica, met a Christian conoció a un cristiano, who was assigned to work alongside of him. el cual había sido puesto a trabajar a su lado. And this Christian began to witness to his father. Y este cristiano le empieza a testificar a su padre. And at first his father wasn't interested. Al principio su padre no le importaba nada, But he talked about Jesus so much pero habló tanto acerca de Jesús that eventually he invited him to his house. que un día lo invitó a su casa. All right, I want you to sit in my living room. Bueno, mira, quiero que te sientes en mi sala. Talk to me some more about Jesus. Háblame más de Jesús. So he did. Y lo hizo. It was summertime. Era el verano. The front door was open. La puerta del frente estaba And abierta the de par en par. 16-year-old son was sitting on the porch. Y su hijo de 16 años estaba sentado en la And he en la heard afuera every word. y escuchó todas las As palabras. this Christian is witnessing to his father. Mientras este cristiano le testifica a su padre. The father didn't get saved, El padre no se salvó, but the 16-year-old boy did.
Pero el jovencito de 16 años se salvó. As he's sitting there listening to his father being witnessed to, Mientras escucha el testimonio que les está dando a su padre, he gives his life to Jesus Christ. él le entrega su vida a Jesucristo And he becomes a Christian. y él se vuelve cristiano. And he starts going to church. Empieza a ir a la iglesia And he feels a call to preach the gospel. y siente el llamado de predicar And el he evangelio begins to do so. y lo empieza a And hacer. he's very successful. Y él tiene mucho éxito. All the while, Mientras tanto, he continues to witness to his father. él le sigue testificando a su padre. But over the years, Pero con el pasar de los father años, doesn't get saved. su padre no se salva. Won't give his life to Jesus. No le da su vida a He's Jesucristo. stubborn. Terco. Eventually, Pero llega un día, after many years, después de muchos años, his father is now in his 80s. su padre ya tiene más de 80 años And he's dying. y se está muriendo. And so this young man goes to his father. Este jovencito va donde está su padre. He's got one last chance. Tiene una última oportunidad. Talks to him again about Jesus. Habla con él de que se salve. And Y his father got saved. su padre ora y se salva. Gave his life to Christ. Le dio su vida a Cristo. And a few days later passed away and went to be with Jesus. Unos pocos días después So this fallece y se va al preacher cielo. Entonces este predicador Began to think about the man that had witnessed to them se acordó del hombre que les había testificado a those ellos many years before. muchos años antes. He remembered the man's name. Se acordó del nombre de este hombre And so he looked him up. y lo buscó. And he wanted to go tell him Y quería contarle that the man you witnessed to years ago del hombre que le habías testificado años atrás. has gotten saved. Se salvó. So he found where the man lived. Encontró donde el hombre vivía. And he went to his house. Le tocó la puerta a su casa. Knocks on the door. Y entonces And an espera. elderly man opens the door. Y sale un anciano que abre la puerta. And this young preacher Y este joven predicador says, look, you won't know me. le dice, usted no me You may conoce. not even remember. Usted tal vez ni se acuerde de mí. But you sat in my home, Usted se sentó en mi casa. told my dad about Jesus. Le contó a mi padre de He Jesús. didn't get saved, Él no se salvó. but I did. Yo me salvé. And today I'm a preacher of the gospel. Hoy en día soy un predicador del And Evangelio. so the elderly man was quite happy about this. Y entonces el hombre mayor de edad estuvo muy alegre. Invited him in. Lo invitó a que entrara a su sala. And he said, son, I want to show you Y something. le dijo, hijo, quiero mostrarte algo. And he went into another room. Y entonces entró en otro cuarto And he came back with his Bible. y regresó con su Biblia. And he explained to the young preacher. Y le empieza a explicarle a este joven predicador. He said, every time I would witness to someone, Cada vez que yo le testificaba a I alguien, would write their name down. yo escribía sus nombres en And I él would pray for them y oraba por ellos en el de mi every Biblia, day todos los días, until I heard they got saved. hasta que oí decir que ellos se salvaron. And you see, I have this long list of names. Mira, tengo esta lista grande de nombres. Many of the names are crossed. Muchos de estos nombres ya los crucé, los Here's rayé. your grandfather's name. Aquí está el nombre de tu abuelo. Hasn't been crossed out yet. Aún no lo he cruzado ni Still rayado. praying for him. Aún estoy orando por él. And the young preacher said, Y el joven predicador le dijo, cross it out. ya puede marcarlo. My father finally got saved Mi a few padre days se salvó hace 2 días atrás. and gave his life to Jesus Él Christ. entregó su vida a Jesucristo. Why should I pray ¿Por qué yo debo orar when I don't see results? cuando no veo resultados? That's why. Por eso. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros. Every head bowed, Toda cabeza inclinada, every eye todo closed, ojo cerrado. nobody moving around for a moment. Nadie moviéndose por un We're going momento. to have an altar call in a moment. Vamos a tener